Adonai. Tú eres mi gozo y mi paz. Tú eres mi amor. Muy buenas noches, hermanos, muchas gracias por su paciencia, bendito es el Eterno. Por fin aquí pude lograr. Todavía estoy muy verde en estas cuestiones de transmisión en vivo y me tardé muchos minutos en poder ver por qué motivo no me permitía transmitir. Espero en el Eterno que ya se esté viendo y escuchando bien. Pues vamos a comenzar. Bendito es el Abba Kadosh. Acompáñenme en oración para este estudio que vamos a tener en esta noche. Bendito Abba, gracias te damos en el nombre precioso de Yeshua por tus maravillas, Señor. Gracias porque nos permites en tu misericordia tan grande amanecer una mañana más. Nos permites, Señor, disfrutar, Padre, de muchas cosas de las cuales gozamos, que es de pura misericordia tuya, Padre. Gracias te damos, Señor, por cada familia aquí representada, cada persona que está conectada, Señor. Primero que nada queremos comenzar este tiempo poniéndonos delante de ti, Padre, poniendo nuestro corazón delante de ti, Abba, pidiendo de tu bendición para nuestras vidas, Señor, pidiéndote, Padre, que la palabra, Señor, que hemos de estudiar en esta noche, no la queramos únicamente entender con la mente, Señor, sino verdaderamente que tú la puedas escribir en nuestros corazones, Padre, en cada uno de ellos, Abba. Padre, vamos a estudiar tu bendita palabra, vamos a estudiar el alefato hebreo. Padre, mucha información hay referente a este tema, en las cuales mucha levadura se le ha añadido. Padre, yo te pido de todo corazón, Abba, que en tu grande misericordia, Padre, tú tengas a bien quitar toda esa levadura y que la palabra que pueda transmitir en esta noche, en este tiempo, Señor, sea inspirada por el mover de tu Ruach, de tu Espíritu, Señor. Padre, que si yo he de añadir algo que no es conforme a tu bendita palabra, Señor, que no esté cimentada sobre la verdad que es tu palabra, Padre, que eso quede eliminado y borrado de la mente de mis hermanos, Padre, para que lo único que permanezca es lo que tú puedas escribir en cada uno de nuestros corazones, Abba. Bendito eres, Padre, recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Bien, hermanos, pues vámonos directo al estudio. Le damos la bienvenida a los hermanos que se conectan. Estamos arrancando aquí varios minutos después de la hora por problemas técnicos ahí que tuvimos, pero gracias también, hermanos, por sus mensajes. Aquí Guillermo García, Olga Martín, por aquí me mandaron algunos mensajitos aquí. Bendito es el Eterno. Gracias por sus oraciones también, porque de alguna manera no sé cómo de repente esto agarró y se pudo conectar. Bendito es el Abba Kadosh. Saludos, hermanos, a todos los que se conectan. Pues voy a abrir de una vez la transmisión para irnos directo al estudio. Permítanme un poquito. Aquí estamos. Vámonos al estudio del día de hoy. Un estudio bien, muy hermoso. Un estudio muy impactante, muy impresionante, que es el estudio del alefato hebreo, la letra Nun. Hoy toca la letra número 14, que es la letra Nun, con un valor numérico de 50. Estos dos números, tanto el 14 como el 50, obviamente están relacionados a esta letra. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar la letra la letra Mem, que Mem, si bien recordamos, Mem es aguas, relacionada a las aguas. Hoy vamos a revisar esta letra Nun, vamos a estudiar esta letra Nun y vamos a ver cómo Mem y Nun van de la mano. Así como todo el alefato hebreo obviamente va de la mano, cada letra está donde tiene que estar, pero vamos a ver ahora cosas bien impresionantes con el favor de Abba. Entonces pues vamos directo a comenzar este estudio. Tenemos aquí la imagen en el hebreo pictográfico de lo que es la letra Nun. Como podemos ver, la letra Nun es este dibujito como de una semilla. Es una semilla, tanto pues si lo vemos, luego lo podemos relacionar con la simiente, con la semilla del ser humano, del varón. Esto también
en hebreo antiguo hace mucha referencia a lo que viene siendo una semillita. Cuando germina, pues le sale la ramita, y es algo así lo que representa lo que es el dibujo pictográfico de esta letra Nun. Entonces, en el hebreo moderno tiene también, es una de esas letras que tiene dos maneras de escribirse. Así como la semana pasada vimos mem y vimos que estaba la mem normal y la mem final cuando una palabra termina con la palabra mem. En el hebreo moderno se escribe diferente. Bueno, esta letra nun también tiene esa característica. Es una de las 5 letras hebreas que en el hebreo moderno tiene dos formas de escribirse. Una cuando se escribe normalmente, pero la manera final, que es únicamente cuando alguna palabra termina con esta letra. Entonces aquí pues tenemos las dos. La de arriba, que la primera que puse, nuevamente la pongo. Esta es la esta es la nun normal. Aquí esta es la nun final o la nun sofit. Lo importante, el propósito del día de hoy, con el favor de Abba, pues vamos a ver por medio de la escritura, y eso es la clave de todo esto. Ahorita en mi oración dije algo que es muy verdadero, algo muy real, que es de que alrededor del estudio del alefato hebreo existe mucha información relacionada con la Kabbalah, de diferentes formas de esoterismo, misticismo, y tanta información que viene repleta, impregnada, empapada de un trasfondo totalmente pagano, algo que no tiene que ver con la palabra de verdad, con la Torah del Eterno. Por eso es tan importante que lo que pueda transmitir y compartir el día de hoy sea aterrizado y, más bien dicho, cimentado sobre la bendita Torah, sobre la palabra del Todopoderoso. Ok, entonces por el medio de la escritura vamos a ver cómo Nun está relacionado con la vida, con la perpetuidad, con lo perpetuo, lo que continúa y continúa, y perpetuo. Si decimos perpetuo, ¿cuál es otra manera de decir perpetuo? Pues es eterno. Tiene que ver con la vida y con la perpetuidad o la eternidad. De alguna manera, ya de entrada, ahí podemos ver que Nun tiene que ver con la vida perpetua, la vida eterna. Vamos a ver también que está relacionado al pez, a los peces del mar. Está relacionado obviamente a la idea de continuar. Vamos a ver eso también por medio de la escritura. Y a la heredad. Es una letra que está muy muy relacionado a la heredad y a la continuidad de la descendencia, es decir, al hijo. Es como mencioné hace rato, es el número 14. ¿Por qué? Porque en cuanto al número ordinario es la letra número 14, pero el valor numérico de Nun es 50. Si en hebreo hoy día se quiere escribir el número 50, pues ahora sí que Nun representa eso. Nun es el número 50. Y está relacionado obviamente a la libertad. Entonces, de entrada, mencioné que está relacionado a la vida. La vida la podemos completamente relacionar al número 14. ¿Por qué la podemos relacionar al número 14? ¿Qué ejemplos bíblicos tenemos de que la vida es el número 14 o está relacionado al número 14? Bueno, pues hay que, estudiando la misma escritura, estudiando las citas del Todopoderoso, vemos que el Todopoderoso comienza sus citas anuales conmemorando lo que viene siendo Pesaj, que se traduce como Pascua en nuestras Biblias. Y Pesaj se llevaba a cabo en el primer mes bíblico. Con eso arrancaban las festividades y las convocaciones anuales, y era precisamente el día 14 del primer mes bíblico, el mes de Abib, el día 14. ¿Y qué es el recordatorio? ¿Cuál fue la instrucción que el Eterno dijo por el motivo por el cual se habría de conmemorar esa fiesta? Pues se recordaba que el Eterno pasó por alto la muerte para dar vida. ¿Cuándo fue? El día 14. El día 14 del primer mes, y cada año habrían de estar celebrando ese día 14. ¿Qué otra relación podemos ver con el 14? Pues nuestro Señor Yeshua, Él que murió, vino a este mundo, murió. ¿Qué día murió? El día de Pesaj, el día 14 de Abib. Él murió para que nosotros pudiésemos tener vida, y vida perpetua, vida eterna. Vamos a ver que el 14, lo que es la letra Nun,
está relacionado a ese concepto de vida y de vida eterna, que es por medio, obviamente, de el descendiente, del heredero, del hijo, de nuestro Señor Yeshua. Toda esta letra, todo este alefato hebreo, vamos a ir viendo cómo es un anuncio de nuestro Señor Yeshua, un anuncio profético, cada una de estas letras. Es impresionante. Hermanos, por favor, siéntanse con toda la libertad de escribir en el chat, de hacer algún comentario, de hacer alguna pregunta. Por favor, háganlo. A los hermanos también los invito, a los que no se han suscrito al canal, que nada más llegaron aquí, pues que se puedan suscribir al canal, y si le ponen ahí la alerta, pues automáticamente cuando esté transmitiendo, que espero con el Eterno ya no tener así demoras en cuanto a eso, pues que automáticamente les avisen para que puedan conectarse. Bendito es el Eterno. Continuando con la letra Nun. La letra Nun es la letra 14 con un valor numérico de 50. Estamos viendo que está relacionado a la vida, que está relacionado a la perpetuidad, por consiguiente a la vida eterna, vida perpetua. Pero vamos a comenzar aquí este tiempo analizando lo que es cómo se escribe la Nun. Nun, para deletrear el nombre de la letra se llama Nun, se escribe pues obviamente nada más con la Nun, pero si queremos escribir el nombre de la letra Nun, pues necesitaríamos escribirlo de esta forma que tenemos aquí en pantalla, que es la Nun, la primera que tenemos, después sigue la Vav, que ya la vimos, y finalmente tenemos la Nun Sofit, la misma letra Nun, pero acuérdense que cuando termina una palabra, pues cambia la forma de escribirse. Entonces aquí tenemos la palabra Nun, y aquí lo tenemos en hebreo antiguo, que es lo que estamos estudiando, es el hebreo antiguo. Y vemos que el concepto de Nun, pues estamos viendo que la Nun representa la vida. La letra Bab ya la vimos, ¿se acuerdan que Bab comentamos que está relacionado a unir? Bab literalmente en hebreo significa clavo, es la sexta letra del hebreo. Y Bab significa clavo. ¿Qué hace un clavo? Un clavo une dos cosas, y tenemos dos piezas de madera, con un clavo las unimos. Entonces es la vida unida a la vida. ¿Qué es la vida unida a la vida? Pues es una continuidad. La vida se une a continuar viviendo, y de una manera continua y perpetua, que dura para siempre. Entonces Nun está relacionado a la vida. En el hebreo antiguo se escribe por la vida unida a la vida, que nos habla de la perpetuidad o una vida eterna. Así lo podemos recordar, que esta letra está relacionada a la vida, que es en el Hijo. Vamos a ver todo esto, y nos habla de una manera perpetua, está relacionado a la vida eterna. Aquí tenemos la letra Nun, y vamos a ver cómo Nun era un dibujito de lo que podemos percibir también en estas imágenes. Tenemos aquí unas semillas, parecen ser como semillas de calabaza, al menos así las veo yo. Y en estas semillas pues empiezan a germinar. ¿Qué es el germinar? ¿Qué significa cuando una semilla está germinando? Pues está dando vida. Eso es lo que está haciendo. Está dando vida, y vemos que tanta similitud hay entre lo que era la letra Nun y lo que es las semillas germinando. Continuando aquí, tenemos una semilla de un hombre, del ser humano. Estoy queriendo ver el chat, pero no lo logro ver. Tenemos una semilla, un espermatozoide, vaya, que es, ustedes creen que hace 4000 años, que es cuando se atribuye alefato hebreo, se tiene registro arqueológico que desde hace como 4000 años o más de 4000 años ya se utilizaba este idioma, y esta era la letra Nun, que significa semilla, que tiene que ver con la vida, con la continuidad, con la descendencia. Obviamente en aquellos tiempos no tenían microscopios donde pudieran ver cómo se ve la semilla del hombre, pero el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, Él sí sabía cómo era. Él es la manera que se dio a conocer, que es la manera que dio su mensaje y su palabra a su pueblo originalmente, porque esto representa, es Nun. Ahora, algo bien importante mencionar es que Nun
Es una palabra hebrea que vamos a ver en la escritura. Hay pasajes directamente que aparece la palabra nun. Obviamente la letra nun va a estar apareciendo a través de toda la escritura, pero la nun como palabra, así nun también aparece. Es algo que vamos a ver y vamos a ver qué significa. Pero hay la Biblia también, otro idioma de los que fue escrito la Biblia es en el arameo, que es vamos a decir que es un idioma pariente, un primo del hebreo, dado que tienen un tronco común, una gran parte que es un tronco común. Hay muchas similitudes dentro de un idioma. A veces toman palabras prestadas para el otro porque son muy similares, ambos bíblicos, ambos con el alefato hebreo. Y nun en arameo significa pez. Entonces por eso tenemos aquí esta imagen de estos peces. Significa pez. Ahora aquí tenemos otra imagen que tenemos un ave que está saliendo de una jaula, que tiene que ver con libertad. Me gusta poner imágenes porque una vez escuché que de lo que ve la gente generalmente se acuerda como del 50%, y de lo que escucha nada más se acuerda como un 10%. Entonces siempre es bueno las ayudas visuales. De alguna manera, pues esto es lo que representa la letra nun. Si vemos en todos los sentidos, está relacionado con la vida, con la continuidad o perpetuidad y con la libertad. Los peces, es increíble cómo es un animal que se reproduce increíblemente, tiene una capacidad de reproducción, de continuar la vida, de que haya descendencia y descendencia, o más bien dicho, de multiplicarse. Se multiplican de una manera impresionante que tiene que ver con dar vida. Ahora, la parte del ave que está saliendo de la jaula es porque tiene que ver con la libertad, porque es el número 50. 50 es el número de la libertad, está relacionada al año del jubileo. Y bueno, vamos a continuar. Ahora vámonos directamente a la escritura. Dice nun en la escritura. Les comenté que había la palabra nun aparecía en la escritura en algunos pasajes, y los vamos a analizar y a dar lectura para ver qué significa. Entonces el Salmo 72 vamos a leer del verso 17 al 19. Estoy queriendo aquí ver el chat, a ver si logro. Ok, aquí ya puedo ver algunos de los comentarios. Amén y amén, bendiciones, shalom. Shalom. Amén. Aquí hay un comentario, aquí dice Guillermo García: Yeshua uniendo a los dos ceras, es decir, las dos simientes. Efectivamente, muy, muy, muy impresionante nuestro Señor Yeshua uniendo a las dos simientes. Fíjate qué impresionante manera de ver deletreada la letra nun en el hebreo antiguo. Efectivamente, ¿cuáles dos simientes? Me atrevo a decir que es ahora sí que el natural de Israel como el extranjero. Tanto el natural como el extranjero son unidos en Yeshua para ser un solo cuerpo, un solo pueblo. Amén. Así es. Entonces el Salmo 72 del 17 al 19 dice: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado, bendito el eterno Elohim, el Elohim de Israel, el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Qué hermosos son los salmos, totalmente mesiánicos. Aquí claramente vemos esta profecía mesiánica que dice: será su nombre para siempre. Dice: se perpetuará su nombre. Entonces esa palabra perpetuará en hebreo es nun. Estamos leyendo y ahí pueden utilizar las concordancias Strong y pueden revisar y corroborar que está haciendo referencia a nun. Es una letra yud, la palabra nun, que dice que se perpetuará su nombre. ¿Qué significa perpetuará? Dice: se perpetuará su nombre mientras dure el sol, que continuará y seguirá y seguirá. Continuará por siempre.
Eso es lo que significa Nun. Nun en la concordancia Strong es la palabra número 5125 del hebreo y se traduce generalmente como perpetuarse, de rebrotar. ¿Qué es rebrotar? Pues brotar, cuando algo brota, los brotes de la siembra, así como vimos la semillita que le empieza a salir, que da vida, que empieza a salir la raíz, la ramita. Eso es cuando empieza a brotar. Dice propagarse por brotes y ser perpetua. Se refiere Nun a ser perpetuo. Tiene que ver con la vida, con perpetuarse. Qué hermoso es estudiar la escritura en un contexto con tanta herramienta que hay para entender un poquito mejor el hebreo. Bendito es Abba, bendito es nuestro Padre Celestial. Hermanos, Éxodo 33, 12. Vamos a dar lectura a Éxodo 33, 12. También aparece Nun, claro, el personaje Nun, famosísimo personaje. ¿Por qué? Porque era padre de Yehoshua, de Josué. Entonces dice Éxodo 33, 11: y hablaba el Eterno a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Entonces era Yehoshua ben Nun. Se traduce como Josué, hijo de Nun. Para empezar, sé que al menos los que estamos aquí conectados, yo creo que la gran mayoría de nosotros estamos y sabemos que Yehoshua, era una imagen, era un tipo del Mesías, era un personaje que estaba haciendo una alusión a nuestro Señor Yeshua. Que quién era Josué, hijo de Nun, pues era el sucesor de Moisés. No fue Moisés el que los introdujo a la tierra prometida, sino fue Yehoshua, hijo de Nun. Ahora, después de Josué ya no hubo ningún líder de Israel, ya no hubo un sucesor de Josué. Después siguió Moisés, luego Josué, y después ya no hubo un sucesor porque era profético. Es después de nuestro Señor Yeshua. Josué, el nombre de Josué es Yehoshua. El nombre de nuestro Señor Yeshua, pues realmente su nombre era Yehoshua, y el decir Yeshua es una manera corta de decir Yehoshua. Entonces, Josué, hijo de Nun, era Yehoshua ben Nun, es decir, Yehoshua, hijo del que da vida. Yehoshua, hijo de aquel que da vida continuamente, es decir, vida eterna. Entonces así se llamaba, Yehoshua, hijo del que da vida, Yehoshua, hijo del eterno, del perpetuo, del que da vida eterna. Ahora nuestro Señor Yeshua es Yehoshua, hijo, obviamente, del eterno, de aquel que da vida eterna. Es una clara referencia a nuestro Señor Yeshua. En Deuteronomio 34, 9 dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como el Eterno mandó a Moisés. Amén. Pues nuevamente hablando de Nun, el padre de Josué, que en este caso podemos ver que es una referencia al Todopoderoso, a nuestro Padre que está en los cielos, que es el que da vida. Él es la fuente de vida, Él es el perpetuo, Él es el eterno, el Todopoderoso, el que no tiene ni principio ni fin, sino que siempre ha estado. Él es el que era, ahora sí que Él no tiene ni principio ni fin. Él es el Todopoderoso, y eso está relacionado a Nun. Y a eso es a lo que el Eterno nos llama, a ser partícipes de esa perpetuidad, de esa eternidad que viene por medio de Yeshua, de su Hijo. Qué bendición, qué increíble que en Yeshua, en Yehoshua, que es el que introduce la tierra prometida, Yehoshua, hijo de Nun, Josué, hijo de Nun, es una referencia a nuestro Señor Yeshua. Muy bien, continuando, aquí dice, no le puse la referencia, si mal no recuerdo, vamos a estar en Génesis 2, si mal no recuerdo es el versículo 7, Génesis 2, 7, 8, por ahí. No le puse la referencia. Pero es algo bien interesante, hermanos, algo bien importante que entendamos. Nun es vida y perpetuidad. Vamos a continuar viendo esto por medio de la Escritura. Entonces, yéndonos al principio, a Bereshit, el libro de Génesis,
capítulo 2, dice: entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice que el Eterno sopló el aliento de vida. Esa palabra aliento, estoy seguro que todos los que estamos conectados aquí, o la gran mayoría, en hebreo podríamos conocer la palabra. Es la palabra Neshama. Tenemos esta palabra Neshama, que es lo que el Eterno, es el aliento. Es la palabra que se traduce como aliento. Aquí subrayé todo aliento de vida, pero específicamente la palabra que se traduce como aliento, o muchas veces como el soplo de vida, pero aquí es el aliento, es la palabra que tenemos ahí en pantalla. Neshama, que es, ¿con qué letra empieza? Obviamente tendría que empezar con Nun. ¿Por qué? Porque es vida. El Eterno hizo al hombre para que tuviera vida. Y en un principio podemos ver que hizo esa vida para que tuviera vida eterna, pues realmente. Pero bueno, ese es otro tema, no me quiero salir del tema. Y algo bien increíble, si analizamos esta palabra Neshama, podemos ver que empieza con la letra Nun, que estamos diciendo que significa vida. Después siguen, vamos a enfocarnos en las dos letras que le siguen, que es la letra Shin y la letra Mem. La letra Shin y la letra Mem forman una palabra en hebreo, que es la palabra Shem, que significa nombre. Entonces vamos juntando esta palabra Neshama, que es con lo que el Eterno, cuando creó al hombre, ¿qué hizo el Eterno para darle vida, para darle ese aliento de vida? Pues tenemos la vida, el hombre, y finalmente la letra Hei, que ya lo vimos en el estudio, en esta serie del alefato hebreo, que la Hei representa y simboliza revelación. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando el Eterno creó al hombre, le dio ese aliento, ese soplo para que pudiera tener vida, ¿qué estamos viendo? Que en un principio el Eterno optó y quiso que por medio de la vida que le iba a dar al hombre, era vida para su nombre revelarnos. Era una vida en la cual el nombre del Todopoderoso nos fuera revelado. ¿A qué me refiero con el nombre? A que fuera... El nombre no nada más es de que sepamos exactamente cómo pronunciar el nombre, si se pronuncia de esta forma o de esta otra, sino tiene que ver el nombre, tiene que ver con la autoridad, con la esencia de lo que el Todopoderoso es. Con el reconocer y conocer el nombre del Eterno tiene que ver con someternos bajo sus estatutos, sus lineamientos, sus instrucciones. De manera que cuando al hombre le fue dada esa vida, el Eterno lo hizo para revelarnos su nombre. A diferencia de los animales, a los animales no dio ese aliento de vida, no les dio ese Neshama, sino les dio Nefesh, que también es una vida, también empieza con Nun, al dar vida a un animalito, a una planta. Incluso hay algunas bacterias que llegan a tener vida, pues se puede considerar, los hongos y diferentes cosas que tienen vida, pero es otra palabra que se utiliza, es la palabra Nefesh, aquí con el ser humano, con el hombre, la mujer dio ese aliento de vida para que fuera una vida en la cual su nombre, el nombre del Todopoderoso, nos fuera revelado a nosotros. ¡Qué bendición tan más grande! Ahora, cuando el hombre desobedece al Todopoderoso, ¿cómo fue? Pues sabemos la historia, pues que la serpiente, una serpiente que era muy astuta, eso lo tenemos ahí en Bereshit, Génesis capítulo 3. Vemos que fue la serpiente antigua la que de alguna manera persuadió a la mujer, pero a la mujer es a quien la convenció de salirse de la autoridad, del lineamiento del Todopoderoso. Es decir, Adán y su mujer estaban bajo la autoridad, reconociendo el nombre del Todopoderoso. Sin embargo, al obedecer a la serpiente, se salen de la autoridad del Todopoderoso para ir y someterse al nombre ¿de quién? De la serpiente, que en hebreo, ¿cómo se llama? Nahash. Nahash, que también empieza con Nun,
empieza con Nun. ¿Por qué empezará con Nun? Porque es también el medio por el cual la vida eterna les fue, perdieron la vida eterna, es decir, en ese momento se perdió esa bendición de tener vida eterna, vida perpetua, que créanme que en un pensamiento bíblico, en un pensamiento del hebreo antiguo, no es casualidad de que el Eterno dio el soplo de vida para vida eterna originalmente, y que eso comenzara con la letra Nun, que tiene que ver con vida eterna. Y después la serpiente antigua, de qué manera sedujo a la mujer y al hombre, de qué manera los convenció, vamos a decirlo así. Voy a utilizar esa palabra porque sedujo, por ahí hay doctrinas muy raras, muy extrañas, que dicen que esa serpiente y Java y la mujer, o sea Eva, tuvieron por ahí un romance y cosas así totalmente abominables y antibíblicas, sin sustento de la escritura. Entonces si ahorita digo la serpiente sedujo, pues no hay quien, no va a haber quien falte de que diga, no, pues ya se fue por el lado sexual. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que en su mente la convenció, la persuadió a que desobedecieran al Eterno y por eso perdiesen la vida eterna. Pero ¿qué palabras utilizó? La mujer le dijo que si comían del árbol ciertamente morirían. ¿Y qué les dijo la serpiente? No morirán, no morirán. ¿Qué quiere decir eso? Que se presentó como una Nun, se presentó como vida, se presentó como que iban a continuar esa vida, o sea, el que la vida continuaría en esa perpetuidad. Y la palabra es Nahash, que tiene que ver con vida, pero desgraciadamente vemos que no es la vida como la que da el Eterno. El Eterno dio Neshama para por medio de su nombre, por medio de la vida que Él dio, su nombre fuera revelado. Pero ahora vamos a analizar esta palabra hebrea Nahash, que empieza con Nun, que tiene que ver con vida. Sigue la letra Het, que Het la estudiamos también en esta serie, la hemos ya visto, que si recuerdan era un muro, una barrera, una pared. Entonces tenemos la vida, pero esta serpiente, esta Nahash, que se presentó de una manera muy astuta como que iba a continuar la vida perpetuamente, pero ¿qué es lo que hace? A la vida le pone una barrera, un muro, una pared. Eso es Het. Y después sigue la letra Shin, que Shin, todavía no llegamos a esa letra. Hay quienes, pues claro, ya hemos estudiado acá en la congregación donde nos reunimos, acá en Baja California. Ya los hermanos, si hay alguno de los hermanos aquí de la congregación, pues ya va a conocer qué significa Shin, que tiene que ver, es el dibujo de unos dientes. Shin tiene que ver con la destrucción. ¿Cuál es la función de los dientes? Si ahorita tomo algo, aquí no sé, unas almendras, están duras, y con los dientes, ¿qué voy a hacer? Las voy a triturar, las voy a moler, las voy a destruir. Shin, por eso con eso tiene que ver. Hay una palabra muy común, muy conocida, muy importante en el hebreo con la letra Shin, que es la palabra Esh, que es fuego, que el fuego arrasa y quema, puede destruir. Entonces Shin tiene que ver con destrucción. Entonces tenemos la vida, después una barrera y una destrucción, de manera de que la Nahash, aunque se presentó muy astutamente como Nun, de que no morirán, continuarán viviendo y serán como el Eterno. ¿Cómo es el Eterno? Perpetuo, eterno. Serán como el Eterno, los hizo ver, les presentó Nun en una charola de oro. ¿Y qué es lo que realmente hizo? Que de la vida que el Eterno, de la vida eterna que el Eterno les había dado, entonces la vida eterna, de la vida eterna te apartará para destruirte. La vida eterna representa Nun, de eso está Nun, la vida eterna, de eso te va a apartar, por eso pone esa barrera, ese muro. ¿Para qué? Para destrucción. ¿Qué es lo que sucedió? Es exactamente lo que sucedió. Vamos a continuar. Entonces estamos viendo por medio de la escritura que Nun tiene que ver con vida desde el principio, desde el Edén. Pero ahora vamos a ver, también vamos a continuar. Hay mucha información acerca de la letra Nun. No sabía qué dejar, qué quitar, hasta incluso minutos antes de comenzar la transmisión. Quería añadir otras cosas a la presentación, pero qué bueno que no, si no nos hubiéramos quedado aquí esta medianoche. Bueno, acá son las 8:11 de la noche, acá
donde me estoy reuniendo. Sé que algunos hermanos son de otros países, de otros lugares, y pues incluso de otro continente. Pero vamos a continuar. Entonces, semilla y peces. Vemos que Nun está relacionada también al dar vida, que parece una semillita que da vida, pero también es la reproducción, y específicamente lo dije en arameo, que es un idioma bíblico, un idioma familiar, un idioma hermano, primo, vamos a decir, del hebreo. Nun significa pez, significa como los peces del mar. Entonces la semana pasada vimos Mem, que eran las aguas. Dentro de las aguas que está Nun. Entonces por eso Mem, Nun, todo eso tiene mucho significado. Jeremías 16 del 14 al 16. Vamos a leer, dice: no obstante, aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. 16. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice el Eterno, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte y por todo collado y por las cavernas de los peñascos. Amén. Entonces vemos que el Eterno mandaría pescadores, dice después cazadores. Ahorita vamos a enfocarnos en la parte de pescadores. Pescadores los mandaría, ¿dónde? A las naciones en donde estuviesen los pescados, los peces más bien dicho, porque de ahí habría que pescarlos. Entonces, Mem, dijimos que representa el agua, la escritura, de hecho la raíz de la palabra Mem, Maim, que es agua, y en la escritura dice que las aguas, o los océanos, los mares, representan las naciones, representan naciones, pueblos y lenguas. Es decir, todo el mundo, todas las naciones es lo que representa Mem. Y de ahí el Eterno habría de enviar pescadores que se prepararan. De hecho, si recordamos, vamos a regresarnos en el alefato hebreo. Dijimos que Mem eran las aguas, que son las naciones. Nun, de ahí habría de pescar a hombres y mujeres. Pero ¿quién los habría de pescar? Obviamente nuestro Señor Yeshua, pero nos tenemos que regresar también en el alefato hebreo. O sea, hay que pescar, hay que sacar a los peces, que es Nun, vámonos a la letra anterior, de entre las naciones o las aguas, que es Mem, y luego la letra antes era Lamed. ¿Qué era Lamed? ¿Se acuerdan? Era instrucción, instruir. Hay que instruirnos nosotros, prepararnos nosotros para poder ahora sí ser esos pescadores de nuestro Señor Yeshua, que Él está llamando. Bendito es Abba Kadosh. Vamos a continuar. Mateo 13 del 47 al 50. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echaba en el mar, recoge de toda clase de peces. Una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Hay que recordar, peces es Nun tiene que ver con la vida eterna. 48 dice: y una vez llena las sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Prestemos atención a este pasaje. Qué increíble que aquí se está haciendo. Eso lo podemos relacionar directamente con lo que leímos en Génesis 2. De entrada dice: recogerá de toda clase de peces. ¿Qué son los peces? Pues está relacionado a Nun. Nun significa pez en el idioma bíblico arameo. Ahora dice que una vez llena la sacarán a la orilla, y sentados recogerán lo bueno en las cestas y lo malo echarán fuera. ¿Qué es lo bueno? ¿Cuáles son los peces buenos? Obviamente los peces son los hombres, somos los hombres y mujeres, y los buenos son los que han recibido ese aliento de vida del Todopoderoso, ese Neshama, esos que reconocen
su nombre, que les ha sido revelado el nombre del Todopoderoso. Y los que hicieron caso a la Nahash, a la serpiente antigua, bueno, vamos a continuar el 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes? Los que hicieron caso, los que se sometieron a la serpiente antigua. ¿Qué es lo que hizo? Les puso ese muro para que no tuvieran la vida eterna, obstruir la vida eterna y crear destrucción, que dijimos que Shin, que es en hebreo dientes. ¿Y por qué dice la escritura? Fíjate qué pasaje, las palabras de nuestro Señor Yeshua, tan impresionantes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Nos hace referencia a la letra Shin, a un lugar de destrucción. Es una clara referencia a aquellos que se sometieron a la serpiente antigua, que no escucharon la voz del Eterno, que no quisieron ver el nombre del Todopoderoso, sino se sometieron a la voz de la serpiente antigua. Increíble. Hermanos, Nun relacionado al Hijo, a la heredad. Ya vimos que Nun está relacionado a la vida eterna. ¿Por qué? Porque es vida y es perpetuidad, es vida eterna. Está relacionado a los peces, a la semilla. Ahorita estamos por ver que Nun está relacionado a la heredad, al Hijo específicamente. Nun es la letra que está directamente relacionada con el Hijo. El dibujito, el puro carácter pictográfico, lo podemos con toda claridad ver que es una referencia a ello. Y vamos a ver algunas palabras con Nun. La manera de decir hijo en la Biblia se escriben 3 formas diferentes para referirse a hijo. 2 en hebreo, una en arameo, que también ya en el hebreo es aceptada, ¿no? Pero la palabra aramea para hijo es la palabra bar. Bar ya es aceptada dentro del hebreo. También en el hebreo bar significa hijo, pero sus orígenes sí son arameos. Pero hay 2 de otras formas en la escritura que se utilizan para hijo, para referirse al hijo, a un hijo. Y es la palabra, la más común es la palabra ben. Ben significa hijo. Y la palabra nin. Nin significa también hijo. Que es lo que quiero que prestemos atención a este siguiente pasaje. Nin significa hijo. Vamos a dar lectura. Dice Génesis 21, del 22 al 23. Capítulo 21, del verso 22 al 23. Dice: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Ok, entonces aquí la palabra hebrea que está en la Torá para referirse a hijo es la palabra nin. Nin significa hijo. Es la palabra, de acuerdo a la concordancia Strong, la número 5209 del hebreo. Y se traduce como hijo, descendencia o posteridad. Pero ¿cómo se escribe esta palabra nin? Pues es fácil, y ahorita sí hemos visto las letras con las cuales se escribe. Para empezar es la nun, después es la letra yud y finalmente es nuevamente la nun. Es es nun, yud, nun, para escribir la palabra hijo. Entonces la palabra hebrea nin, que significa hijo, se escribe con, aquí lo vuelvo a poner, la letra nun, la letra yud y la letra nun. ¿Qué estamos viendo que significa nun? Una de las cosas que vimos que significa nun es pez, es un pescado. Entonces para formar la palabra hijo, empieza con un pez, después la letra yud, que significa literalmente yud en hebreo, significa mano. Ya también vimos esa parte, significa mano. Y finalmente está otro pez, porque es la letra nun. Entonces para escribir hijo,
en hebreo, esta palabra bíblica, nin, que significa hijo, se toma un pez, una mano y otro pez, es decir, una mano y dos peces. Una mano y dos peces. ¿Nos suena eso familiar? Que algún hijo tomó en su mano dos peces. Vamos a leer Lucas 9 del 14 al 17. Dice, y eran como 5,000 hombres, la famosísima cuando se multiplican los peces y los panes, y nuestro Señor Yeshua, el Hijo de Dios, el descendiente del Todopoderoso, multiplica y toma precisamente con su mano los dos peces. Dos peces, una mano, en hebreo forman la palabra hijo, él revelándose como hijo. Y si eran como 5,000 hombres, entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. ¿De cuántos? De 50 en 50. ¿Qué significa 50? Nun. ¿Qué valor numérico tiene Nun? 50. Podemos ver cuando ya el Eterno, qué bendición que nos permita ir viendo, y cuando analicemos los contextos bíblicos, podamos ir entendiendo, mira, esto 50 está relacionado a Nun, acá también 50 es Nun, los dos peces, y en la mano, eso es hijo. Qué bendición tan hermosa del Todopoderoso. Dice entonces, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Verso 16, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas en pedazos. Qué increíble, qué bendición. Nuestro Señor Yeshua, él tomando con su mano los 2 peces, y eso forma la palabra hijo. Y fue Yeshua manifestándose, revelándose, dándose a conocer en ese momento de que Yeshua es el hijo y el descendiente de Elohim, del Padre, el que sacia a las multitudes hambrientas. ¡Qué bendición! Exacto, amén. Dice Grace Janet, dando señal que es el hijo de Elohim. Exactamente. Guillermo García, la mano de Yeshua alimentando todas las simientes antes de su venida y después de ascender a los Shamaim, a los cielos. ¡Qué bendición! Efectivamente, es impresionante, es hermosa la palabra de nuestro Elohim, de nuestro Abba Kadosh, de nuestro Padre Celestial. Tengo que mencionar también este otro pasaje. Bueno, dentro de este pasaje quiero mencionar también algo que compartí en el estudio, si mal no recuerdo, de la letra Hei, que tiene que ver con revelación, porque esta manera, este monito que tenemos, de hecho es la letra Hei en hebreo antiguo, es como un monito levantando las manos, y así es como dice y narra la escritura, el pasaje que leímos del Brit Hadashah del Nuevo Testamento, que nuestro Señor Yeshua, levantando sus manos, levantando sus ojos al cielo, o sea, poniéndose en esta postura que es Hei, que significa revelación. Yeshua revelándose, o sea, dándose a conocer como el hijo de Elohim, con los 2 peces en su mano, que los peces forman la palabra Nin. Ahora, ahí están los 2 peces en una mano, los 5 panes en la otra mano. Ahora, algo bien impresionante es de que hay que recordar que en el hebreo los números son letras, y las letras pues son también números. Pero sí en hebreo, y pueden revisar sus Biblias, si alguien tiene una Torá en hebreo, en los versos, en cada uno de los versos, los versículos, van a estar las letras hebreas. La Aleph para el 1, la Bet para el 2, la Gimel para el 3, y así sucesivamente, con esto que estamos viendo y los valores numéricos. Entonces son 2 peces. El 2, ¿cómo se escribiría en hebreo? En hebreo actual, en hebreo con el alefato hebreo. El 2 obviamente sería la letra
perdón. El 2 sería la letra Bet. La letra Bet, que es el número 2. Entonces, de un lado tendría 2, que es Bet, y luego peces, que es Nun. Bet y Nun forman la palabra Ben, que significa hijo. No nada más forma la palabra In, sino que al ser 2 peces, sería Bet por 2 y Nun por peces. Y Bet y Nun forman la palabra hijo. Y en ese momento nuestro Señor Yeshua, en la postura de revelación, en la letra Hei, físicamente poniéndose como la letra Hei, que significa revelación, revelándose él mismo como el Hijo del Eterno. Eso es maravilloso, increíble, hermoso, la palabra del Todopoderoso. Del otro lado, en la otra mano, tenía 5 panes. Entonces hay que recordar, mano en hebreo, ¿cómo es? Lo acabamos de mencionar. Mano es Yud, es la letra Yud. Y eran 5 panes. 5, recordamos cómo se escribiría en hebreo el número 5. Pues sería Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei. Tendríamos Yud por la mano, Hei por los 5 panes. Yud, Hei. Yud, Hei, ¿qué es? Es la contracción, es decir, es el nombre, la abreviatura del nombre del Todopoderoso, Yah. Entonces, de una mano tiene hijo y de la otra mano Yah, que es el nombre del Eterno, Adonai, vamos a decirlo así. Entonces, él revelándose en ese momento como el hijo de Adonai, como el hijo de Yah, en un contexto en donde están todos reunidos en grupos de 50, que el 50 es Nun, significa Nun, representa Nun, que es la continuidad, que es la vida, que es la perpetuidad. Dice alimentando a más de 5,000, que es 50 multiplicado por 100, es decir, es Nun a un grado exponencial tremendo. Y en ese contexto él revelándose como el hijo de Elohim, como el hijo de Adonai, como el descendiente. Por eso les comentaba, está muy relacionada la letra Nun a la heredad, al hijo. Entonces Yeshua se revela como el hijo de Yah, el hijo de Adonai, que viene a dar vida eterna. Vida eterna es Nun, vida perpetua, vida continua. Ahí nuestro Señor Yeshua, en este acontecimiento, en este suceso, cuando alimenta a las multitudes con 5 panes, con 2 peces, no es porque, bueno, pues eso sobró, sino el Eterno tenía diseñado todo, es para que los que le buscan puedan entender que por medio de Ben Adonai, del hijo de Adonai, del hijo de Elohim, ahí se está revelando nuestro Señor Yeshua como aquel que es el Hijo del Eterno, que viene a dar Nun, vida eterna. Aleluya, bendito es. Isaías 11 del 1 al 2. Vamos a continuar este último ejemplo para lo que viene siendo heredero, o más bien dicho, el hijo, la descendencia. Más que heredero, yo creo que aquí debía haber utilizado la simiente, la continuidad. Isaías 11 del 1 al 2, un pasaje hermoso que tuve oportunidad este pasado Shabbat de compartir muy detalladamente. Fue una bendición el poder compartirlo a los hermanos, que eso lo comparto no por medio de YouTube, sino en un grupo privado ahí que de la congregación. El que guste, es en Facebook, el que se guste añadir, pues mande una solicitud. Ya no lo puedo abrir porque ya tiene una cantidad importante o ya excede el número de miembros, excede, no sé, el límite para poder hacer el cambio de un grupo privado a un grupo público. Entonces ya no me permite, pero si alguien gusta, mándeme la señal. Se llama Nombre sobre todo Nombre. Es el grupo, ahora sí que cerrado, porque es de los de la congregación aquí local, la congregación en la cual estamos y compartimos la palabra del Todopoderoso. Pero el que guste, por favor, mande una solicitud por medio de Facebook. En el Facebook estoy como Aj Lendo, nada más dice Aj Lendo.
pero si buscan el grupo, se llama Estudiando Juntos la Biblia. Estudiando Juntos la Biblia. También está un grupo que se llama Nombre sobre todo nombre. Es una página de Facebook. Perdón. Ahora sí que no quería hacer ahí un comercial, sino simplemente les quería comentar de que tuve la oportunidad de compartirlo. Y muy puntualmente, ni siquiera mencioné esto que voy a mencionar ahorita con ustedes, porque lo estamos desglosando y desmenuzando de una manera hermosa. Pero ahorita en Isaías 11, del 1 al 2, está relacionado con Nun. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Eterno. Entonces aquí vemos en este pasaje, para empezar, es uno de los pasajes más reconocidos como un pasaje y una profecía mesiánica de qué es lo que tendría que hacer el Mesías, cuáles serían las características proféticas de el Mashiach, del enviado del Eterno, de aquel profeta que había hablado Moisés en la Torá, aquel profeta que el Eterno instruyó como un mandamiento cuando venga el profeta a él escuchar. Estas son referencias a ese cumplimiento, al Mesías, al profeta, al siervo del Eterno. Entonces en Isaías 11 es muy reconocido como un pasaje mesiánico, porque hay otros como Isaías 53 que, aunque es totalmente mesiánico, hay quienes no lo ven tanto como el Mesías, que era más bien el pueblo, cosas que varía, depende ahora sí que el criterio de cada persona. Pero aquí Isaías 11 hay mucha claridad de que es un pasaje totalmente mesiánico, una profecía mesiánica. Dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. Para empezar, pues, ¿quién era Isaí? El padre de David. Obviamente al rey David el Eterno hace una promesa que de su linaje vendría el rey cuyo reino no tendría fin. ¿Qué significa eso? Que vendría un rey con un gobierno, con una monarquía perpetua, continua. Ya de entrada eso está relacionado con Nun, porque no tiene fin, va a continuar y continuar y continuar. Entonces dice: saldrá una vara del tronco de Isaí. También el tronco tiene que ver con descendencia, con linaje. Aquí ya podemos ver que está hablando de Nun, que está saltando la letra Nun en el entendimiento, porque cuando leamos un pasaje de la Escritura hay que analizar y ver, bueno, aquí estaba hablando de vara del tronco de Isaí, de vástagos, de retoñar, de raíces. No, pues aquí es definitivamente Nun está saltando. Y subrayo aquí, subrayo la palabra vástago. Dice: y un vástago retoñará de sus raíces, hablando del Mesías. Una de las primeras características en todo este contexto, en todo este capítulo del Mesías, pero en este contexto que dice que un vástago retoñará de sus raíces. La palabra vástago la tenemos aquí en hebreo, que comienza con la letra Nun también. Es la palabra netzer. Tenemos la letra Nun, la letra Tzadi y la letra Resh, que forman la palabra netzer, que se traduce en nuestras Biblias como vástago. Aquí abajo tenemos otra palabra que viene de la raíz netzer, que significa vástago. Lo único que hicimos es añadirle una letra tab, y al añadirle esa letra tab nos da otra palabra, nos da la palabra Nazrat. La palabra Nazrat es un derivado de la palabra netzer. La palabra Nazrat significa, o se traduce como Nazaret. Nazaret es una palabra que proviene de la palabra vástago. Nazaret proviene de esa profecía mesiánica, de que de alguna manera en este contexto que estamos viendo de aquel descendiente, aquel vástago del tronco de Isaí, aquel vástago que el Eterno retoñará, dice, de sus raíces, de esa letra Nun que vendría esa profecía mesiánica, podemos ver implícitamente que aparece la palabra netzer, que viene de Nazrat, de Jerusalén.
perdón, en este caso viene de Nazaret. Quise decir, Nazaret es una palabra que viene de la palabra vástago. De manera de que una de las profecías mesiánicas dentro de este pasaje es que aquel descendiente de Isaí, que sería el Mesías, vendría y sería de Nazaret. A nuestro Señor Yeshua, que es el vástago, que es ese tronco de Isaí, ese vástago que retoñó sus raíces, donde reposó el Espíritu del Eterno, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y temor del Eterno. Toda la plenitud del Espíritu del Eterno estuvo sobre nuestro Señor Yeshua, que es el cumplimiento de esto, y era Yeshua de Nazrat, de Nazaret. El Mesías será de Nazaret, conocido como Yeshua de Nazrat. Nosotros, hermanos, somos creyentes en el Mashiach, creyentes en nuestro Señor Yeshua como el Mesías. Hay unos que pueden decir, bueno, yo al creer en Yeshua como el Mesías soy mesiánico. Se pueden identificar con ese nombre porque creen en el Mesías, que es Yeshua. Otros pueden decir, bueno, yo creo en el Mashiach, que traducido o transliterado al griego es Cristo, yo soy cristiano. Y así puede decir, no, pues yo soy cristiano, yo soy... Que realmente a los primeros creyentes en nuestro Señor Yeshua, a los primeros cristianos, a los primeros mesiánicos que verdaderamente seguían la línea de Yeshua como el Mesías, en hebreo, ¿cómo se llaman? Se llaman Notzrim, que tenemos aquí la palabra en hebreo. Notzrim viene de esa misma raíz, Netzer, que significa vástago. Entonces Notzrim son cristianos o creyentes en Mashiach, que también empieza con la letra Nun. ¿Por qué hago mención de todo esto? Porque nosotros como creyentes en el Mesías, como creyentes en aquel que es el cumplimiento de esta profecía, aquel que es el vástago, el cumplimiento donde el Eterno retoñó las raíces, que es la fuente de vida, que es cuando retoña las raíces. Pues estamos viendo que cuando una semillita se abre y empiezan las raíces y empieza a crecer, ¿qué está haciendo? Está dando vida. ¿Quién es el cumplimiento de aquel que retoñó que brotaron sus raíces? Porque es el vástago. Nuestro Señor Yeshua empieza con nosotros como creyentes de Él, en Él que hacemos, tenemos nueva vida. Por eso Notzrim, que es creyentes, sea mesiánico, cristiano, el término que uses en español no importa. Lo importante es que entendamos que es Notzrim, que nos ha sido dada una nueva vida. Somos creyentes en Yeshua como el cumplimiento de, no nada más de Isaías 11, sino de todas las escrituras y de todo el Tanaj. ¡Qué bendición! Amén. Hermanos, veo que por aquí Wilmer Díaz Morales. Shalom, hermano. Regala el correo, en años pasados he escrito, pero no he tenido éxito. Y una disculpa, mis queridos hermanos, pues el correo, ahorita lo pongo aquí en un mensajito, los comentarios es Natan.talmid, así como se oye, Natan.talmid@gmail.com, o en el Facebook, si me mandan, a veces es más fácil, en el Facebook, si me mandan un mensaje, es Aj Lendo, así aparece como AJ, y luego en mi apellido Lendo, y a veces es mucho más fácil. Bien, hermanos, pues como Notzrim, como seguidores de Mashiach, Yeshua, nos ha sido dada vida, una nueva vida. Por eso comienza nuestra identidad como Notzrim, con Nun, porque nos ha sido dada una nueva vida, pero vida continua, vida eterna.
Ah, ya tenemos buen tiempo aquí, me voy a apresurar porque sí ya es mucho tiempo. Pero bueno, las letras, hoy estamos viendo la letra número 14, que es la letra Nun. Entonces todas las letras que son divisibles entre 7 están relacionadas entre sí. Siempre el 7 en la escritura es bien impresionante. Y vemos una característica de que lo que es divisible entre 7 está relacionado en la escritura. Y esto es un ejemplo de ello. ¿Cuáles letras son divisibles entre 7? Pues obviamente Aleph, que es el número 1, la primera letra del hebreo. La letra número 7, que es la letra Zayin. Y ahora llegamos al siguiente 7, que es el número 14. 7 por 2, 14 es la letra Nun. Entonces la Aleph está relacionado todo esto y estamos viendo que tiene que ver con dar vida, tiene que ver con semillas, con los brotes, con los retoños, todo esto que estamos viendo, que tiene que ver con sembrar para después dar vida. Entonces la Aleph, si recordamos, es el dibujo de un buey, que eran los bueyes, que eran estos animales, es lo que se utilizaba para preparar la tierra, para arar la tierra, para no nada más llegar así a tierra dura, tierra vieja, así, tierra que está en malas condiciones, y si avienta uno la semilla, pues obviamente no está preparada, no va a dar buen fruto, y si quiere uno hacer un hoyo así en la tierra muy dura, pues tampoco es buena idea. Primero hay que arar la tierra, hay que prepararla, y el mejor animal para hacer eso era pues el buey. Entonces se prepara la tierra primero arándola por medio de estos animales. Después Zayin, si recuerdan, era la espada, es como un instrumento para arar la tierra, que se le llama la espada del espíritu, que es la Torah, pero específicamente era este instrumento para arar la tierra. Vemos cómo está un instrumento enterrado ahí en la tierra. Ya que lo pasaron a los animales, pues ahora sí ya está más blanda la tierra, y ahora sí ya puedo utilizar mi instrumento para hacer el orificio, la ruptura, para después echar la semilla. Semilla, como aquí un hermano que estaba escribiendo en varias ocasiones, mi hermano, ahorita aquí lo veo, Guillermo. Sí, mi hermano Guillermo, que menciona acerca de Sera es la semilla. Tenemos ahí una imagen de la semilla. Semilla empieza con Zayin en hebreo. Entonces eso es la preparación de la tierra. El Aleph pasan los animales, Zayin es hacer el orificio y después poner la semilla. Ahora llegamos al segundo a la segunda vuelta del 7, que es la letra Nun, y tiene que ver con vida, con los brotes, cuando ya brota y da vida. Entonces se fijan cómo todo está relacionado en la escritura. Es increíble, es algo impresionante. Nun y el número 14, mencioné que el 14 es muy representativo en la Biblia, sobre todo de vida, sobre todo de vida. Dice, por eso el 14 de Abib se ofrece el sacrificio de Pesaj, se ofreció para recordar que el Eterno pasó por alto la muerte, por encima de la muerte, para dar vida. El 14 día del segundo mes es Pesach Sheni, da una segunda oportunidad, cuando ahora sí que para aquel que estuviera impuro, cuando el pueblo, algunos no pudieron participar, estando, dice ahí Números 9, estando el pueblo en el desierto, quisieron celebrar Pesach, pero algunos estaban en estado de impureza, y por ese motivo no pudieron participar de Pesach, pero después quisieron y fueron al Eterno, pues a Moisés, a pedirle que el Eterno les permitiera, y abrió la oportunidad para celebrar Pesach en el segundo mes, también el día 14. Son 14 generaciones de Abraham a David, eso es muy representativo. 14 generaciones de David de la deportación de Babilonia y 14 generaciones de la deportación de Babilonia a Yeshua. Y vamos a ver eso rápidamente. Como aquí tenemos un pasaje ahí, está Mateo 1:17. Mateo es con lo que se abre y con lo que empieza el Nuevo Testamento, o el Brit Hadashah, más bien dicho, el nuevo pacto, el pacto renovado. Y en Mateo 1:17 dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, hasta Mashiach, 14.
Entonces aquí vemos 14, 14, 14. Nun es el número 14. Nun tiene que ver con el heredero, la simiente, el hijo. Entonces, el hijo de David. Hay que recordar, ¿por qué? Porque aquí está hablando de David. Entonces, a David el Eterno le hizo una promesa, un juramento, por medio del profeta Natán. Y le dijo que de su linaje, de su semilla, de su Nun, vendría un heredero, un Nun, que tiene que ver con heredero. Uno de sus hijos, Nin, Ben, Nun. Uno de sus hijos sería el heredero de Israel por siempre, perpetuamente, eternamente. Nun. Se fijan todas las Nuns que se juntan en esta promesa, en este juramento. Todo eso es en el contexto de esta letra que estamos viendo, Nun. Ahora, David está escrito ahí en hebreo antiguo, arriba del pasaje de Mateo 1:17. Es la letra Dalet, la letra Vav y la letra Dalet. Si queremos escribir David, es Dalet, Vav, Dalet. Que Dalet, Vav, Dalet en hebreo, la Dalet es 4, la Vav es 6 y la Dalet 4. Si sumamos las tres letras que forman la palabra David, tenemos 4 más 6, 10 más 4, 14. David es el número 14. 14 está relacionado a Nun. Todo el juramento de la promesa hecha por el Eterno a David está fogueada, rodeada, empapada de Nun. Y en ese contexto aquí vemos en Mateo que tiene muy claro ese pensamiento. Y él está diciendo, así empieza en Mateo 1, en el primer capítulo de todo el Brit Hadashah, de todo el Nuevo Testamento, de todo el pacto renovado, como le guste llamar. Está diciendo, Él es el heredero, Él es el Hijo del Eterno, Él es el Hijo de David, Él es el Rey de Israel, el cumplimiento hecho a David, que tendrá un reinado perpetuo, por siempre, como la letra Nun. Y vemos 14, 14, 14, que es Nun, 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 que también es David, David, David. ¿Por qué? Porque David suma 14. Y aquí eso es lo que está enfatizando, ese número 14. Y aquí tenemos de Abraham a David fueron 14. Después de David a Josías, que dice de David hasta la deportación de Babilonia, fueron 14. Y después de Jeconías, que es después de la deportación de Babilonia, a Yeshua, otras 14. Nuestro Señor Yeshua, el cumplimiento de la promesa hecha a David, como aquel hijo de David que ha de traer vida eterna y un reinado por siempre, eterno. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham, diciendo, Yeshua es el cumplimiento de los dos juramentos más grandes de toda la Biblia, que es el que le hizo a Abraham y el que le hizo a David. Abraham, que de su linaje, de su Nun, de su descendencia, vendría la bendición a todas las familias de la tierra, que es Yeshua. Al rey David, que de su Nun, de su descendencia, vendría el rey, cuyo reinado sería perpetuo, vendría un heredero. Todo tiene que ver con Nun. Hermanos, pues les voy a dejar de tarea, por favor, que lean el Salmo 119, del verso 105 al 112. Es la porción de la letra Nun. Obviamente, aquí remarco algunas palabras claves dentro de ahí. Es la palabra Ner, que es lámpara, que es la palabra Nefesh, está más adelante. Fíjense, también heredad, vivifícame, también ahí me lo brinqué. Vivifícame comienza con Nun, heredad comienza con Nun, de continuo comienza con Nun. O sea, nos damos cuenta qué clara es la escritura cuando queremos estudiar cada una de estas letras. Qué bendición. Muy bien, Ner es la palabra, no voy a saltar esta parte porque ya estamos un poquito, ya nos excedimos un poquito en el tiempo. Pero 14 y 50. 14 y 50 están relacionados a Nun, lo vuelvo a repetir, es la letra número 14 en cuanto al orden, pero el valor numérico es de 50.
esos dos números, creo que a todos los que guardamos las citas del Eterno, luego nos brincan, luego nos hacen clic, ¿no? Como dicen, como decimos. 14 está relacionado a Pesaj, al día que se selecciona el cordero de la vida eterna. Sabemos que era una referencia a Yeshua. En aquel tiempo pasó por alto de la muerte para dar vida, ahí por el momento, pero en Yeshua también el día 14 de Aviv, el día de Pesaj, fue para dar vida eterna. Y ahí mismo, en esa temporada, ahí comienza el día 14, la temporada hermosa de Pesaj, panes sin levadura, primicias, que culmina en Shavuot. Se comienza en la semana de Pesaj, más bien dicho, en la semana de Pesaj y panes sin levadura, que está Pesaj, luego los 7 días de panes sin levadura. En esa semana se comienza la cuenta de 50 días, que la temporada de Pesaj culmina después de la cuenta de los 50 días. Comienza el día 14, termina cuando se concluye esa cuenta de los 50 días. ¿De qué se trata todo esto? De que el Eterno quiere que recordemos y lo relacionemos con Nun, que tiene que ver con la vida eterna. Yeshua murió para que nosotros pudiéramos acceder al Padre para tener una vida eterna, y en Shavuot es un gran recordatorio de eso, de que el Eterno ahora permitió que ahora tengamos nuevamente, como en un principio Adán, que pueda tener una relación personal con el Todopoderoso por medio de su Ruach. El Eterno eso lo ha permitido. Nun está relacionado al 14 y el 50. El Cordero de Elohim, de Dios, que derramó su sangre, nos da vida y libertad. Amén. Vida el 14, libertad el número 50. Palabras importantísimas bíblicas con la palabra Nun, con palabras importantísimas bíblicas con la letra Nun, que comienzan o llevan la letra Nun. La palabra Ner, que es lámpara, la palabra Nin, que le prestamos mucho tiempo, es hijo, hermosa revelación ahí de nuestro Señor Yeshua. De hecho, también vimos la palabra Ben, pero Ben comienza con Bet, pero termina con Nun, o sea, también tiene la letra Nun. La palabra Neshama, que es aliento o soplo. La palabra Nefesh, la palabra Nahar, que es herencia. La palabra Neman, esta es una que también le quería poner ahí énfasis. Neman, que significa fiel. Porque Neman, de ahí surge la palabra amén, de la palabra fidelidad. Surge la palabra que tanto usamos, amén, y tiene que ver con fidelidad. Hay veces se traduce y se mal traduce, como decir, y ya se toma en los grupos, pues cual sea, cristianos o religiosos, como que amén es para decir, sí, así es, al grado de que a veces decimos amén por cosas absurdas, ¿no? Me ha tocado preguntarle a hermanos, oye, entonces vamos a hacer la carne asada ahí el domingo ahí en tu casa. Amén. O sea, amén, ¿ahí qué tiene que ver amén con una carne asada? Oye, vas a querer comprar o sea, voy a ir al mercado, tú quieres comprar 1 kilo de papas, quieres que compre las papas. Amén. ¿Cómo que amén? Eso no significa, eso no va en ese contexto. Ya no vamos a dedicarle tanto tiempo, pero tiene que ver con la fidelidad. Tanto que el Eterno es fiel como que uno está en esa fidelidad, o sea, comprometido con el Eterno a permanecer firme en su palabra. La palabra Noah, que significa reposo, el nombre de Noé. La palabra Naví, que es profeta, muy importante. Y aquí quiero terminar este estudio con esta palabra. Es la palabra Anaba. Anaba es una palabra hebrea muy importante. Es la letra Ayin, la letra Nun, la letra Vav y la letra Hei. Significa humildad. Anaba. Anaba significa humildad. Entonces, a los que ahorita no hemos llegado en esta serie a la letra Ayin, pero algunos que ya han visto videos o que han estudiado el alefato hebreo, pues podemos entender que Ayin literalmente significa ojo, es el ojo. Entonces, al ver Ayin, fíjate, humildad en un contexto
hebreo, del hebreo antiguo. Ayin es el ojo. Nun, varias cosas dijimos de Nun, pero Nun dijimos que es la vida. Y no nada más cualquier vida, sino vida continua, vida eterna, vida perpetua. Entonces, una persona, y aquí esto es bien clave, una persona humilde, el que vive en humildad, es aquella persona que verá, ¿por qué? Por Ayin, verá la vida eterna. Después siguen otras dos letras, que es la Bab y la Hei. Bab y Hei son las dos letras últimas del nombre del Abba Kadosh, del Todopoderoso. Primero la Yud, la Hei, después aquí específicamente es de la Bab y la Hei, una clara referencia al nombre del Todopoderoso, porque no se utilizan estas letras nada más juntas. De hecho, se trata de evitar hasta hoy día de juntar más o hasta dos letras del nombre del Todopoderoso. Pero vemos que aquel en humildad, el que vive en humildad es aquel que verá la vida eterna y estará cercano al Todopoderoso. La humildad es indispensable para ver la vida eterna y habitar por siempre en la presencia del Todopoderoso. Y eso es muy importante que lo entendamos, hermanos. Dentro de las raíces hebreas, del mesianismo, hay mucha soberbia. Se trata prácticamente de ver quién sabe más. Personas que tienen 2, 3 meses aprendiendo de la palabra, ya quieren empezar a predicar y hablar y a decirles y a enseñarles, a decirles que están mal, cómo se equivocaron en todo, cómo todo era un complot, cómo todo. Y hace falta esa humildad. Nuestro Señor Yeshua nos puso ese ejemplo de humildad. Él es la vida eterna, Él es el que vino, Él se sometió a la voluntad del Padre y Él nos puso el ejemplo de cómo vivir en humildad. Hay que tener mucho cuidado con esa parte, hermanos. Nosotros, la soberbia no es para nosotros, hijos de Elohim, hijos de Dios, discípulos de Yeshua, discípulos de Cristo, vaya. La humildad es indispensable para ver la vida eterna, para vivir la vida eterna y tener un lugar delante del Padre. Hermanos, pongan atención a esto, por favor. Si de algo nos podemos quedar en este estudio, que sea esta parte. Tengan cuidado lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hacemos con la información que estamos recibiendo. También de quién la estamos recibiendo. Porque si estás escuchando a un predicador, una persona que sabe mucho de la palabra, pero no hay esa humildad, créeme que por más que sepa de la palabra, sus palabras no son inspiradas y guiadas por el Espíritu correcto. Porque el Espíritu del Eterno, ese Espíritu que vimos que reposó en Yeshua, esa llenura del Espíritu, que tenía espíritu de sabiduría, de conocimiento, todo lo que vimos en la profecía. Eso es cuando la palabra del Eterno sale y es predicada con una persona que tiene ese espíritu de sabiduría y ese de temor del Todopoderoso, que es humilde. Qué bendición, es de gran bendición para nuestras vidas. Pero aunque sea palabra del Eterno, si va por una persona que no tiene esa humildad, no va a ser de bendición, sino créeme, puede ser de mucha maldición y puede ser de mucha mala influencia. ¿Por qué? Porque una persona que comparte y que inculca y que promueve el orgullo, la soberbia, el odio, el menospreciar, el señalar a otros, el burlarse de otros, eso no viene del Espíritu del Todopoderoso. El Eterno nos ha llamado a vivir en humildad para poder ver la vida eterna. Vamos a orar. Bendito eres, Abba, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que has permitido que abramos tu bendita palabra, Señor. Gracias, Abba Kadosh, porque creemos verdaderamente que tu palabra no vuelve vacía,
creemos en nuestro Señor Yeshua. Creemos que Él es tu Hijo amado. Creemos que Él es el cumplimiento de toda tu palabra. Cada letra escrita en tu bendita palabra anuncia a nuestro Señor Yeshua. Hoy vimos la letra Nun y vimos por medio de tu bendita palabra que Nun representa la vida eterna. La vida eterna está en las manos de nuestro Señor Yeshua. Tú, bendito Abba Kadosh, Padre Celestial, has provisto, Señor, la forma que podamos estar eternamente y para siempre delante de tu presencia, por medio y por los méritos de nuestro Señor Yeshua, de ese vástago, de ese Netzer, para que nosotros seamos transformados, Señor, y que tengamos una nueva vida, que seamos Notzrim, discípulos siguientes de tu amado Hijo, el Mesías, nuestro Señor Yeshua, tú ungido Abba Kadosh. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por cada familia que pudo conectarse el día de hoy, Abba, pidiéndote por la paz, el Shalom, Bait, la paz de cada uno de sus hogares, Abba Kadosh. Gracias te damos en el nombre precioso y maravilloso de su majestad Yeshua. Amén. Amén. Shalom, hermanos, pues qué bendición, muchas gracias por su paciencia, gracias porque no le hallaba al principio, me tardé un poquito, no sé, como 15 hasta 20 minutos para poder comenzar la transmisión, pero le doy gracias al Eterno de que me gozo en el compartir la palabra del Todopoderoso. Su palabra es hermosa, en verdad que su palabra es más dulce que la miel, es un manjar la palabra de nuestro Abba Kadosh. El Eterno les bendiga, les guarde con el favor de Abba. Nos vemos la próxima semana en este mismo espacio a martes a las 7 de la tarde, 7:15 de la tarde. Voy a hacer lo que sea necesario para hacer pruebas y que no me suceda esto otra vez, pero venimos con el estudio de la letra Samej, que Samej, adelanto un poquito, Samej significa apoyarse. ¿Quién es nuestro apoyo? Nuestro Señor Yeshua. Todas las letras anuncian a su majestad Yeshua. El Eterno les bendiga, les guarde y les llene de bendiciones. Shalom. Laila Tov.